Cierra tus ojos un momento y vamos a disponernos a recibir la palabra. Señor, hemos buscado tu rostro a través de la oración. Venimos a ti con un corazón confiado porque venimos a buscar al Dios Todopoderoso. Venimos a buscarte a ti, que tengas misericordia de nosotros. No venimos porque somos buenos o porque hemos hecho las cosas bien. Venimos en el nombre de Jesús, porque Él sí hizo las cosas bien, porque Él te obedeció hasta el final, y es en Él que tenemos perdón de pecados para acercarnos a ti y recibir favor y bendición de parte tuya. Te necesitamos, necesitamos tu gracia en nuestra vida, necesitamos tu bendición en nuestra vida, un milagro. Hay necesidades que hemos puesto delante de ti y solamente tú las puedes suplir. El mundo te necesita. Tú creaste todo esto que está aquí, el cielo y la tierra. La misma creación gime por la manifestación de los hijos de Dios, porque al manifestarse nuestra fe en el mundo es que tú puedes obrar y hacer milagros en esta tierra. Te bendecimos, Señor, y oramos para que tu gracia y tu favor sea con nosotros para ser instruidos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Bienvenido esta mañana. Y quisiera contarte una historia que se dio hace algún tiempo en una ciudad en Estados Unidos, donde había una iglesia cristiana y no había un gran mover en esa ciudad. La iglesia no tenía muchos miembros, no había una gran manifestación de la obra de Dios. Unos jóvenes del grupo de jóvenes decidieron unirse un día, fueron con el pastor: pastor, queremos que nos preste la iglesia porque queremos orar. Y ellos se reunieron en esa ocasión y empezaron a orar. Y juntos buscaron, dijeron, bueno, vamos a orar para que Dios se manifieste. No sabían muchas cosas, no tenían un gran conocimiento, pero empezaron a orar y dice la dice la historia que hubo un mover tan especial que aparecieron en esa iglesia llamas de fuego que hasta vinieron los bomberos a tratar de apagarlas. Se acercaron toda la gente, pero esas llamas eran solamente algo espiritual. Y de ahí empezó un gran mover. La gente empezó a buscar de Dios, se acercó a la iglesia se empezó a llenar, hubo grandes conversiones, y todo fue porque unos jóvenes un día decidieron orar y buscar a Dios. Cuando yo recibí a Cristo en mi vida hace muchos años y empecé a asistir a la iglesia, siempre oí de un avivamiento y que iba a suceder un avivamiento en México y que algo especial iba a pasar. Y a través de eso empecé a indagar qué eran los avivamientos, qué había sucedido, y vi a lo largo de la historia, aún desde el Nuevo Testamento, que sí había habido varios avivamientos en el mundo a lo largo de la historia. ¿Qué es un avivamiento? Un avivamiento es un mover sobrenatural del Espíritu Santo sobre un país o un grupo de personas, y cuando esto ocurre, la gente en grandes cantidades es movida a convertirse al Señor. Inexplicablemente, la gente se empieza a interesar por las cosas de Dios y son movidos a buscar de Dios en su palabra, con hambre y sed, con desesperación. Y Dios afecta e impacta la sociedad o el país en ese momento. Él conmueve y atrae las almas para que dejen su vida pasada y se entreguen a Jesús. Es un avivamiento del Espíritu Santo donde Él atrae, inquieta y convence y quebranta, y grandes milagros ocurren.
Y encontramos en el Nuevo Testamento que sucedió un avivamiento. También cuando un grupo de creyentes, después de toda esta manifestación gloriosa de la resurrección del Señor Jesús, decidieron buscar a Dios, reunirse a orar, y ahí se manifestó la presencia del Espíritu Santo, y entonces la gente se amotinó alrededor de ese acontecimiento, y mucha gente en ese día entregó sus vidas a Cristo. Y dice la Escritura, el récord está que más de 3,000 personas se añadieron en un solo día a la iglesia. Un avivamiento es más que recursos humanos, es más que buenas predicaciones, es más que recursos técnicos, es un mover sobrenatural que solamente es movido por el Espíritu Santo, pero impacta la vida de la gente. Es algo que el Espíritu Santo hace y lo ha hecho a lo largo de la historia en diferentes momentos. Y no solamente los inconversos son transformados, sino también los creyentes son impactados y avivados. Dios, a través de su Espíritu, impacta a la gente, y algo sucede que empiezan la gente a ser movida. No viene de algo externo, no es por algo técnico que podamos hacer, por un llamado de mucho show, de muchas cosas impactantes, sino es algo que obra. Pero siempre el Evangelio va a ser obrado a través de nosotros. Quiero que vayamos a 2 Timoteo capítulo 1, verso 6. Y este es un consejo que da el apóstol Pablo a su discípulo. Y aún el apóstol Pablo vivió tiempos muy especiales, que sí, donde el Señor Jesús acababa de resucitar, los acontecimientos del Señor Jesús eran muy recientes, pero aún así hubo gran oposición. Y entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice esto, 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo aquí aconseja a Timoteo: aviva el fuego del don que Dios ha puesto en ti a través de mis manos. Es nuestra tarea avivar el fuego. ¿Qué significa avivar? No sé si has visto, o cuando vas al campo, en varias películas, cuando alguien quiere encender una fogata y de una pequeña chispa, algo pequeño, que llega a algo seco, a una madera seca, a un papel, empieza una pequeña llamita y la persona empieza a soplar, ya sea con su boca o con otro instrumento. Y entonces es impresionante cómo de una pequeña chispa se hace una gran fogata y empieza el fuego. Eso es avivar. Dios ha puesto dones en ti, Dios ha puesto unción en ti, ha puesto talentos, pero es tu tarea que tú los avives, que tú mantengas ese fuego en ti para que esos dones fluyan a través de tu vida. Y entonces puedan esos dones bendecir al mundo y cumplir el propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder. Dios ha puesto en ti poder, pero ese poder tiene que ser avivado. Algo tiene que venir externamente. No se requiere de un gran fuego para hacer otro fuego. Es una pequeña chispa la que hace que se haga un gran fuego. Si esa pequeña chispa en algo seco es avivado. Y Dios ha puesto en nosotros dones y talentos que tienen que ser avivados, que tienen que encenderse como un fuego en nosotros para que puedan invadir otras áreas y puedan bendecir a otras personas. Pero es necesario que nosotros lo avivemos. ¿Y cómo se aviva el fuego de Dios en ti? Con cosas espirituales. No se puede avivar con cosas humanas. Si nosotros queremos que el Evangelio solamente funcione a través de las cosas que el mundo usa, y está bien usar las redes sociales, por supuesto, las usamos, y usamos los medios, toda la tecnología,
Pero si nosotros nos quedamos solamente con eso, no tendremos el avivamiento impactante que Dios quiere hacer en nuestra tierra. Si nosotros, los que hemos creído, no avivamos ese don y ese fuego que esté en nosotros. Dice la Escritura que la misma creación espera la manifestación de los hijos de Dios. Dios espera, la creación espera la manifestación de tus dones, pero tienes que avivarlos. ¿Cómo se aviva? Con acciones espirituales. Tenemos que mantener esa llama. Si tú dejas que esa llama se apague, se va a apagar. Tal vez cuando tú recibiste a Jesús y te lo recuerdas hace algunos años o hace algún tiempo, tu llama estaba encendida. Acababas de encenderte, estabas emocionado, compartías el evangelio, leías la palabra, estabas en contacto en las cosas espirituales, pero pasó el tiempo y eso se ha apagado. ¿Por qué? Porque Dios ha sido infiel o Dios no ha cumplido o Dios te ha abandonado. No, es simplemente porque tú no estás avivando ese fuego, porque tú te has separado de las actividades espirituales, porque tú te has separado tal vez de la palabra, te has separado de la iglesia, ya no tienes esa misma pasión por las cosas espirituales, entonces la llama se ha apagado. Es nuestra responsabilidad que esa llama se encienda, que esa llama permanezca. En la Escritura estaba en el Antiguo Testamento, estaba el lugar santo donde estaba el candelabro, y dice la Escritura que ese candelabro tenía que estar encendido siempre, no podía apagarse, porque el lugar donde estaba el lugar santo estaba oscuro, no había puertas, no había ventanas, y lo único que alumbraba ese lugar era ese candelabro. Entonces era un requisito que siempre hubiera aceite en ese candelabro para que hubiera luz todo el tiempo, cada vez que se entraba al lugar santo. Y aunque no hubiera nadie, nosotros tenemos y somos responsables de que esa llama que Dios ha puesto en nosotros esté avivada. Tienes que avivarla constantemente, tienes que encenderla. Cuando tu fe se está apagando, cuando tus acciones espirituales se están apagando, tienes que incrementarlo. Tienes que estar en contacto constante con la palabra para que tu fe se mantenga. Y entonces esos dones que Dios ha puesto en ti por la fe, tú los puedas manifestar. Somos nosotros los que tenemos que avivar lo que Dios ha puesto en nosotros. Y lo vamos a hacer solamente buscando a Dios y pidiendo la manifestación de su poder. El mundo necesita la manifestación del poder de Dios. Ve nuestra ciudad, ve nuestro país, ve las noticias. Tenemos un país que llora por sus muertos, un país que está viviendo en temor. Y la única esperanza para este país es el evangelio, como lo hemos visto a lo largo de la historia. El evangelio que cuando ha llenado a un país y ha conquistado una nación, esa nación les ha traído a paz, a gozo, a alegría, a una libertad. México necesita una libertad. Y esto que estamos viviendo son consecuencias de todo el pecado que nuestra nación ha tenido. ¿Y quién es el único que puede perdonar pecados? Es el Señor Jesús. Y la única manera que el mundo lo va a saber es a través de la predicación del evangelio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quiénes son los que van a predicar el evangelio? La iglesia. Eres tú el que se le ha encomendado la tarea de compartir el evangelio. Eres tú el que va a provocar un avivamiento. El avivamiento procede de adentro, no de afuera. Un avivamiento no procede por las cosas externas que hay a nuestro alrededor, sino por las cosas internas que suceden en el corazón del creyente. Cuando un creyente ve la necesidad, cuando un creyente es cargado en su corazón a buscar a su Dios, cuando un creyente es animado a buscar dentro de sí y a avivar ese fuego y esa llama que Dios ha puesto en él, para que entonces se encienda y se manifieste al mundo. ¿Y quiénes somos ese pueblo nosotros? Ese avivamiento va a venir cuando la iglesia empiece a predicar el evangelio de una manera más intensa, de una manera donde se manifiesten los dones que el mundo necesita y de entonces el poder de Dios se manifieste. Quiero que vayamos a Hechos, capítulo 4, verso 29. Y a pesar de que
El evangelio, la muerte del Señor Jesús había ocurrido recientemente. Todos estos acontecimientos de Jesús eran recientes. El mundo se opuso a todo lo que el Señor Jesús hizo, pero aquellos que recibieron el evangelio y aquellos que fueron testigos de todas las cosas que el Señor Jesús hizo y de la misma resurrección, y lo enseñaron a otros, y muchos aún de ellos también fueron testigos, hubo amenazas, hubo oposición, hubo cosas difíciles, pero a pesar de esas circunstancias, el evangelio se predicó de una manera avivada, fuerte. Y ve lo que dice aquí Hechos 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos y con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quién va a producir un avivamiento? Somos nosotros. El Espíritu Santo es el que hace la obra, es el que convence, es el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Pero somos nosotros los medios que Dios va a utilizar para que ese avivamiento funcione. Cuando nosotros decidimos avivar el fuego de Dios que esté en nosotros. México está esperando que algo suceda. Mucha gente tiene su expectativa en el cambio que pueda hacer un gobierno, en las circunstancias que pueden pasar para que este gobierno cambie, en las quejas, en las reclamaciones. Pero nosotros como iglesia vemos que la única solución que puede haber para nuestra nación es el evangelio. Y nosotros tenemos ese evangelio. Nosotros hemos recibido bendición de todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y podemos compartir allá afuera las cosas que ellos necesitan, pero necesitamos hacerlo con poder, no con temor. La solución para este país es el evangelio, es que nosotros lo anunciemos, es un avivamiento, es dejar que el Espíritu Santo convenza. Y no viene de forma externa, te decía, sino interna. Cuando nosotros decidamos buscar a Dios, cuando nosotros veamos en nuestro corazón la carga que Dios tiene por esta nación y empecemos a levantar nuestras oraciones como lo hizo Daniel y aún como lo hizo Nehemías, cuando vieron la destrucción que había a su alrededor, ellos no se pusieron a preocuparse por las cosas que estaban sucediendo, sino ellos voltearon al Dios verdadero. Ellos sabían que Dios tenía la solución para sus naciones, que Dios tenía la solución para los problemas de esos países y decidieron buscar a Dios. Y una vez que buscaron a Dios, decidieron ser vasos, instrumentos, y se pusieron a trabajar. Y vieron las cosas que Dios había puesto en ellos y dejaron que Dios fluyera. Y tú puedes ver todos estos casos, aún desde Caín, todos estos hombres que confiaron en Dios, Noé, Abel, Caín y todos estos personajes de la Biblia, el mismo rey David. Todas las cosas que ellos hicieron, lo hicieron en la plena confianza de lo que Dios podía hacer en ellos, pero se dejaron ser instrumentos. No estaba en ellos la fuerza para hacer ese cambio. Tuve la vida de Noé. Noé no podía hacer en sus fuerzas lo que él hizo después, pero él confió en Dios y Dios fue el que obró a través de su vida. Si tú ves todo lo que está pasando en nuestro alrededor, podrás decir, ¿yo qué puedo hacer? ¿Quién soy yo para hacer un cambio? Y tal vez lo único que haces es, pues yo voy a mantenerme seguro, voy a protegerme de estas circunstancias, me voy a esconder, me voy a proteger. Pero en ti hay una solución para esta nación, porque Dios la ha puesto. No escondas lo que Dios ha puesto, lo tienes que avivar. Dentro de ti hay dones, hay palabra, hay oración, hay conocimiento que pueda hacer una transformación en este país, porque es el Espíritu Santo a través de ti que va a producirse un avivamiento en nuestra ciudad, en nuestra nación. ¿Cómo han surgido los avivamientos? Cuando hombres, y si tú ves la historia de los avivamientos, tanto del Nuevo Testamento como a lo largo de la historia,
No se ha requerido de miles de personas para producir un avivamiento. Eran pequeños grupos convencidos de lo que Dios podía hacer y dispuestos a usar lo que Dios había puesto en ellos para ejercer ese poder sobrenatural en sus vidas y que el Espíritu Santo pudiera fluir en sus naciones. Es el Espíritu Santo quien convence. Es el Espíritu Santo quien hace los milagros. Es en el nombre de Jesús que los endemoniados pueden ser liberados. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente ser vasos, instrumentos para que el fuego de Dios llene nuestras vidas y alcance a los demás. México necesita que la iglesia se levante y cumpla su propósito para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en nosotros. ¿Y cómo va a empezar? Por ti. Tú puedas hacer ese cambio. No necesitas que algo suceda, que vengan grandes manifestaciones, que algo suceda impactante. Tiene que empezar dentro de ti. Una pequeña chispa puede producir un gran fuego en nuestra nación, un fuego espiritual, y puede venir a través de ti. Si tú decides en tu corazón disponerte para avivar ese fuego, ¿cómo avivas ese fuego? ¿Qué ha puesto Dios en ti? ¿Tú has oído palabra? ¿Has oído predicaciones? ¿Has leído la palabra? ¿Has tomado cursos? ¿Qué has hecho con esa palabra? ¿Qué has hecho con las promesas que Dios ha dicho acerca de ti? ¿Qué has hecho con el mismo evangelio? ¿Cómo lo predicas? ¿Estás convencido que el único camino para salvar al mundo es Cristo? ¿O crees que hay otras opciones? ¿O crees que la iglesia no es la única respuesta para el mundo? ¿O crees que Dios no puede hacer ciertas cosas y tú tienes que entonces poner tu fuerza para hacer otras? ¿Qué estamos haciendo con el don que Dios ha puesto, con la palabra que Dios ha puesto? Tenemos que avivarla. Tenemos que hacer que esa pequeña palabra, esa predicación que escuchaste, que no solamente se quede en el domingo y te vayas y esperes el otro domingo y entonces todos los domingos vengas con la palabra y esa palabra se queda dentro de ti y nunca funciona. Lo que Dios quiere es que esa palabra, tal vez fue una frase, fue un versículo, fue una promesa, quiere Dios que te la lleves y que la pongas en práctica a lo largo de la semana y empieces a hacer algo con esa palabra. Que esa revelación que tuviste la apliques en tu vida. Y que si alguien se acerca a ti, que tiene una necesidad y tú tienes la respuesta en esa frase que escuchaste, que se la digas. Que entonces apliques tu fe y digas, ¿sabes qué? Vamos a orar por tu situación. Vamos a creerle a Dios que Él puede hacer un milagro en el problema que tienes. Vamos a pedirle a Dios que mande su gracia y su favor para que algo suceda en tu vida y seas transformado. Y eso va a impactar a la gente. Aun cuando ves a tus seres queridos, parientes que no están muy alejados de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estás orando por ellos, estás intercediendo para que el Espíritu Santo les convenza. Es nuestra oración, es nuestra actividad, es lo que hagamos nosotros con la palabra de Dios, donde se puede producir un avivamiento, porque los únicos que llevan el evangelio somos nosotros. Solo tú y yo podemos compartir el evangelio, no son los ángeles. Los ángeles quisieran testificarle al mundo de las maravillas que Dios hace, de quién es Dios. Ellos ven, ellos están delante de la presencia de Dios viendo su gloria y saben lo que Dios puede hacer por cada ser humano. Pero se requiere de fe para predicar el evangelio. Y el ser humano va a vivir por la fe. Y la única manera que el mundo puede recibir la palabra es por la fe. Y la fe la tenemos nosotros. Porque hablamos aún de cosas que no hemos visto, pero las creemos en nuestro corazón. Y las vives dentro de ti. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué función vamos a cumplir en todo esto que está aconteciendo? Aviva el fuego. Aviva el don que Dios ha puesto en ti. Esa chispita, ese pequeño conocimiento, esa pequeña revelación. Esa experiencia espiritual que tuviste, avívala.
Eso que experimentaste, ese sueño que tuviste de parte de Dios, avívalo, ejecútalo, llévalo externamente para que alcance esa bendición a otros. Y entonces dejemos que el Espíritu Santo produzca un avivamiento en nuestra nación a través de nosotros y sea el que convenza al mundo y a este país de lo que necesita. Lo hemos visto en muchas ocasiones a lo largo de la historia en estos avivamientos. ¿Quién es el que convence? No somos nosotros. No es la forma en que lo hacemos. No es que un predicador venga y grite o que un predicador no grite. No es la tecnología que usemos. Está bien usarla. No voy en contra de ello. Pero si todo eso que hacemos no está avivado, no viene desde adentro, no viene desde convencimiento en nuestro corazón de quién es Dios y qué es su palabra en nosotros, entonces no va a tener efectividad y será simplemente una clase más o un conocimiento más que hay en el mundo. Es la palabra la que transforma el mundo. Es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado, justicia y juicio. No somos nosotros, pero somos los instrumentos que Dios va a usar a través de tu boca. Si es que tú tienes esa palabra de fe, si tú tienes ese convencimiento en tu corazón, es a través de la oración que tú levantes. Cuando tú te dobles de rodillas y no ves tal vez imágenes, no hay nadie a tu alrededor, no ves a Dios, no sientes nada, no hueles nada, sino simplemente está tu fe que dice, levanto mi oración al Dios de los cielos, que puede transformar esta nación, que puede hacer algo en medio de la tribulación que estamos viviendo. Señor, a ti levanto mi voz. Y la oración que tú levantes, la intercesión que tú levantes, va a producir un avivamiento en nuestra nación, que va a transformarla. Se requiere de algo seco para hacer un fuego. Y a veces tú te sientes seco por dentro. Pero esto es lo que Dios necesita. Porque en tu sequedad, en tu debilidad, es que el poder de Dios se perfecciona. Cuando tú te sientes importante, cuando tú te sientes que eres muy espiritual, cuando tú sientes que eres mejor que el otro, entonces no tienes necesidad de Dios y tienes tu propia fuerza. Pero cuando tú sabes de tu necesidad, si tú ves a Daniel, a Nehemías, a estos personajes que se dedicaron a levantar muros de las ciudades caídas, de la ciudad caída de Jerusalén, ellos no se consideraban gente especial, siendo que tenían dones de parte de Dios. Ellos siempre recurrieron a Dios. Ellos siempre tenían esa humildad para pedirle a Dios lo que ellos necesitaban, y fue Dios que se movió a través de ellos. Se requiere de sequedad para hacer un fuego, y la chispa la trae Dios, pero avívalo tú. Avívalo con una constante comunión con Dios. Avívalo con un constante contacto con su palabra. Avívalo para que siempre esté en tu pensamiento Él. Y que medites en la palabra de día y de noche. Y te acerques a esa palabra para que esa palabra produzca en ti la fe suficiente para avivar ese fuego y alcanzar a los que están a tu alrededor. El convencimiento lo hace el Espíritu Santo, pero nosotros somos los responsables de avivar ese fuego. ¿Qué estás haciendo con el don que Dios ha puesto en ti? ¿Qué estás haciendo con la palabra que Dios ha puesto en ti? ¿Qué estás haciendo con el gran privilegio que tienes de orar y de acercarte? ¿Sabes qué significa la oración? La ventaja que nosotros tenemos al orar a Dios. Dice la Escritura que cuando el Señor Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. ¿Sabes qué esperaba cada año el pueblo de Israel? Después de todos los sacrificios que se hacían en el templo, todos los animales que ellos traían por cada mes, cada día al templo, todos los cantos que se hacían durante el año, la expectativa mayor del pueblo de Israel era cuando una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y entonces entrar a donde estaba la presencia de Dios
y derramar la sangre de ese cordero que había sido muerto, o había sido sacrificado, y entonces Dios aceptaba el perdón del pecado del pueblo. Y eso significaba que todo ese año el favor y la gracia de Dios estaría con ellos. Pues nosotros ahora tenemos el privilegio no de esperar una vez al año, porque dice la Escritura que el Señor Jesús en su muerte hizo que ese velo se rasgara de arriba abajo, y ahora nosotros tenemos acceso no al templo que estaba en Jerusalén, dice el apóstol Pablo, no al templo hecho de manos, sino al verdadero templo, al que está en los cielos, es al que Jesús nos dio entrada, donde está la misma presencia de Dios para poder interceder y para poder clamar por nosotros, por nuestra familia y por nuestras naciones. ¿Y qué es lo que hacemos con nuestra oración? ¿Qué tanto aprovechas de ese privilegio de orar? ¿Cómo intercedes por tu país? ¿Cómo intercedes por tu familia, por ti mismo? ¿Qué tanta confianza tienes de lo que Dios puede hacer? ¿Cuánto tiempo oras? Eso determina la fe que tienes en la oración. ¿Qué estamos haciendo? ¿Has avivado esa chispa de oración en ti para que sea un fuego? Y cada vez que tú ores e intercedes, entres al lugar santísimo en los cielos, a la misma presencia de Dios, y puedas interceder en el nombre de Jesús por las cosas que requieres tú, tu familia y tu nación. ¿Qué has hecho con la palabra? ¿Qué les dices a los demás de la palabra? ¿Qué haces con las revelaciones que Dios ha traído a tu vida? ¿Las has avivado? ¿Las compartes con todos? ¿Son el estandarte de tu vida? ¿Te levantas todos los días sabiendo que esa palabra se va a confirmar en tu vida, que tú vas a experimentar lo que Dios ha dicho? ¿Qué estamos haciendo con esa chispa? Dios ya la puso. El conocimiento ya está, la gracia ya está, el favor ya está, la posición ya está, la autoridad en el nombre de Jesús ya está. ¿La has avivado o vives una vida normal? Te vas los domingos, te pierdes, y el fuego que está en ti, no hay nada, está apagado. Solamente está la chispa, porque a lo largo de la semana no tienes ninguna actividad espiritual. Apenas alcanzas un poquito a encender los domingos, pero te vas de aquí y vuelves a tu vida cotidiana, vuelves a los mismos errores, vuelves a las mismas cosas, y entonces el fuego se apaga. Por eso, muy importante, Pablo le dice a Timoteo: aviva ese fuego, aviva esa chispa que Dios ha puesto, para que venga un avivamiento a nuestra nación y el Espíritu Santo pueda obrar. Sabes, México requiere de milagros. ¿Quién va a hacer esos milagros? ¿A través de quién se van a hacer esos milagros? A través de ti. ¿Y cómo va a suceder esos milagros? Cuando tú creas, cuando tú estés dispuesto a orar. ¿Sabes? Nuestra nación requiere de mucha intercesión. Hay una escritura que me impacta mucho en el Antiguo Testamento que dice Dios: yo busqué a alguien en la brecha que intercediera por el pueblo para que yo no los dañara, pero no encontré a nadie. México está siendo dañado, lastimado. Tú ves las noticias, madres todos los días pierden hijos, esposas pierden a sus esposos. La violencia ha llegado que ahora recientemente han matado a los bebés en brazos de las personas. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Nada más, qué barbaridad. O estamos doblando rodillas diciendo: Señor, ten misericordia de esta nación. Trae un avivamiento. Que tu Espíritu Santo fluya en esta nación y convenza. ¿Sabes? Dios puede hacer que esas personas perversas y malas, ¿saben nosotros lo que diríamos? Que se mueran todos. Y así se acaba la maldad. No, porque esos demonios pasarían a otras personas, aunque esa gente muriera. Y sabes, Dios está por el pecador.
Dios quiere que esa gente se salve y el Espíritu Santo puede hacer tal obra. El avivamiento puede ser tal impacto en México que aún esas mafias y esas personas perversas pueden llegarles el Evangelio y ser convencidos y arrepentirse y entregarse a Cristo. Esa es la expectativa de Dios. Dios siempre espera que el malo se arrepienta. Aviva el fuego que Dios ha puesto en ti. México lo espera. México espera el fuego que Dios ha puesto en ti. Es una chispa, pero si tú la enciendes y si tú la mantienes encendida, va a alcanzar a tu alrededor. Y ese fuego puede, hermano, un fuego puede extenderse mucho. Los grandes avivamientos han comenzado con pequeños grupos de personas. No se requiere de grandes multitudes convencidas. Se requiere de creyentes convencidos en lo que Dios ha puesto en ellos y dispuestos a tomar acciones para avivar ese fuego en ellos. Cierra tus ojos un momento. Un avivamiento. Yo he escuchado desde que me convertí un avivamiento para nuestra nación. Ya hace algunos años, cuando yo entregué mi vida a Cristo, México no estaba viviendo lo que está viviendo. Se requiere ahora más de ese avivamiento. Ahora hay más creyentes, ahora hay más personas convertidas. ¿Qué está haciendo la iglesia? Debería de haber un mayor impacto, una mayor extensión. Pero a veces el creyente no está avivando el fuego del don que Dios ha puesto en ellos. Dios ha puesto cosas en ti. Hay en ti talentos, dones, palabra, revelación, experiencias espirituales personales que has tenido con Dios, milagros, testimonios que el mundo necesita escuchar. Hay autoridad en ti para que al mencionar el nombre de Jesús detengas la obra del diablo. Pero si tú no abres tu boca, ¿cómo se van a detener esos demonios? Dios ha puesto unción en ti. Aviva ese don que Dios ha puesto. Que esa palabra que has recibido, avívala, vívela. Ponla en práctica en tu vida. Si Dios te ha dicho que hagas un cambio, esfuérzate por ese cambio. Si Dios te ha dado una promesa, ten fe y persevera hasta que Dios cumpla esa promesa en ti. Si tú ves la maldad que hay en esta ciudad, en este país y escuchas las noticias, en lugar de preocuparte, tú doblaras tus rodillas y dijeras: Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra y tú que has permitido que esta maldad suceda en nuestra nación, tú puedes hacer que las cosas cambien. Usa mi vida para llevar el evangelio a otros. Salve esta nación. ¿Dónde se están levantando esas oraciones de intercesión? ¿Qué tan lleno está el lugar santísimo de los creyentes que saben que ese velo se ha quitado y que puedan estar y mantenerse horas y días delante de esa presencia? ¿Qué estás haciendo con los dones? Hay enfermos que tú has visto que están a tu lado, pero dice la Escritura: pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántas veces has puesto tus manos sobre esos enfermos y declarado una palabra de sanidad? Aviva el fuego, aviva el don que Dios ha puesto en ti. Porque juntos en ese avivamiento, cada uno, el Espíritu Santo podrá obrar y tratar con las personas y tratar con la gente de este país y hacer milagros en esta nación. Porque el Evangelio es el único que puede transformar esta nación y tú tienes ese Evangelio. Avívalo. Hermano, una vez más, Dios te exhorta esta mañana a que uses lo que Él te ha dado, a que intercedas más. Él te invita a que entres más al lugar santísimo que fue abierto por Jesús, a permanecer en su presencia más tiempo para que más cosas sucedan.
Dios te está invitando a que uses más de la palabra, que llenes más tu corazón de su palabra, de sus promesas, de sus experiencias, el testimonio de los antiguos, de los profetas, la palabra que se nos dio antiguamente, la vida de los discípulos, son testimonio a nosotros para tener más fe en las cosas que Dios puede hacer en este tiempo. Dios quiere que use los dones que Él ha puesto, que ponga las manos sobre los enfermos, que use su nombre con autoridad, no para tu propio provecho, sino para provecho de la obra de Dios y para salvación de la gente que aún no conoce a Jesús. Avívalo, mantente. Y como también decía el apóstol Pablo, no dejes de congregarte, no dejes de asistir a la iglesia, no dejes de venir a alimentarte, a recibir, a servir a otros, a ayudar a otros, a ser ayudado por otros, para que juntos sigamos estableciendo el reino de los cielos en esta tierra. Aviva el fuego, ten actividad espiritual, revisa tu vida. ¿Qué tanta actividad espiritual hay? ¿Cómo estás avivando ese don? Si tú solamente vienes los domingos, no hay mucho que avivar. Si nunca lees la palabra, ¿qué estás avivando? Si no das pasos de fe, si no actúas, si no pones las manos sobre los enfermos, si no declaras palabras, si no echas fuera a los demonios, si no haces guerra espiritual, no estás avivando. El don de Dios que ha puesto en ti se aviva con actividades espirituales y no olvidando su palabra. Si Dios te ha dicho que dejes algo, déjalo, porque te estorba, hazlo a un lado. Corrige tu vida y que el Espíritu Santo traiga ese avivamiento a nuestra nación. Cierra tus ojos, piensa un momento, analiza tu vida. Quiero que analices. Hay dones, claro que sí. Hay palabra, hay revelación, hay testimonio, hay cosas espirituales que Dios ha puesto. Tienes que usarlas. Úsalas. Úsalas. Porque cerca está una obra que Dios quiere hacer. Y la va a hacer con aquellos que desde dentro enciendan esa llama. Y ese fuego llene sus vidas y se vea alrededor de los que ellos están, y aún impacte sus familias, sus colonias, sus ciudades, sus naciones. Dios lo quiere hacer. Señor, oramos por México. Es impresionante lo que está pasando en nuestra nación. ¿Cuántas familias todos los días lloran por la pérdida de sus seres queridos? Hoy levantamos como iglesia esta oración en el mismo lugar santísimo por el cual tenemos acceso e intercedemos. Señor, ten misericordia de esta nación. Ten misericordia. No le trates conforme a su pecado. Oramos como pueblo santificado por la sangre de Jesús, entrando al mismo lugar santísimo, y te pedimos clemencia y favor para que esta violencia deje de ser en nuestra nación, para que los violentos sean convencidos por tu palabra y que tu Espíritu Santo fluyas en toda esta nación, en las calles, en las ciudades, en los pueblos pequeños de esta gran nación de México, en los centros comerciales, en las casas, en los hogares, en las oficinas, en las mismas iglesias. Que tú te muevas poderosamente y convenzas al impío de su pecado para que se vuelva a ti, y convenzas al creyente del don que tú has puesto en ellos, y que dediquen sus vidas a avivar ese fuego que tú has puesto en ellos, ese don que has puesto en ellos. Oramos, ten misericordia,
de esa gente que llora por sus seres queridos. Ten misericordia de esa gente que ya no quiere salir a las calles por temor a lo que puede pasar. Esa gente que se espanta al ver las noticias y teme lo que le puede pasar. Que ellos vuelvan sus ojos al verdadero, al Dios único. Oramos, Espíritu Santo, aviva esta obra en nosotros. Aviva tus iglesias en toda esta nación, en todos los rincones de esta nación. Convence al creyente de las cosas que tú has puesto en ellos para que la usen. Convence a cada creyente de la palabra que les ha sido revelada. Que la ejecuten, que la practiquen, que hagan lo que tú les dices que deben hacer. Que entren al lugar santísimo. Que sepan orar e interceder y usar el nombre de Jesús con autoridad para que veamos un cambio en esta nación. Guárdanos a nosotros. Hablamos el domingo pasado de la protección que tú tienes de tu pueblo y somos importantes en esta nación porque es a través de nosotros que el evangelio va a ser predicado. Usa nuestras vidas, úsalas. Aquí estamos, Señor. Úsanos. Usa nuestras vidas para que tu gloria se manifieste y podamos ver un avivamiento pronto en nuestra nación. En el nombre de Jesús. El avivamiento no es de una persona, ni siquiera de una iglesia. Es de Dios, es de su Espíritu que obra en los creyentes. Y antes de terminar, yo quisiera invitar a aquellos que no conocen del Evangelio, aquellos que vienen por primera vez. Déjame decirte algo. Solo Jesús puede salvarte. No hay otros caminos. No es por tus obras, porque no tienes suficientes obras para presentarte delante de Dios justificado. Por eso fue necesario que Jesús bajara y diera su vida. Él sí pudo obedecer en lo que tú no pudiste obedecer. Y Él llegó hasta el punto de la cruz para dar su vida y en su vida pagar la tuya. Él murió, pagó, su sangre fue derramada. Pero algo importante hizo Jesús. Jesús resucitó. Su tumba está vacía. Porque la consecuencia del pecado, que era la muerte, Él la venció con su obediencia. Y si tú crees en Él, puedes tener vida eterna. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Dice la Escritura: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Una oración de fe puede salvarte del infierno, del pecado, de las consecuencias del pecado y traerte una vida abundante y a la paz que solamente Cristo puede darte. Te invitamos hoy que si tú no has hecho esta oración, pases al frente, queremos orar contigo. Te vamos a guiar. Esa oración la vas a hacer tú por una razón, porque Jesús prometió algo, que donde dos o más se congreguen en su nombre, ahí estaría en medio de nosotros. Y esta reunión es en el nombre de Jesús. Y aquí está el Señor Jesús en medio de nosotros. Y a Él vas a recibir, porque Él está vivo y Él puede hacer tu vida diferente. Si hubiera alguien aquí que nunca ha hecho su oración para recibir a Jesús, te invitamos a que pases y hagas esta oración. Si Dios toca tu vida, si hay alguien aquí que quiera entregar por primera vez su vida a Cristo, o quieres reconciliarte, muy bien, o quieres reconciliarte, tienes mucho tiempo separado del Evangelio, es tu primera vez después de mucho tiempo, también puedes pasar. Ahí estás bien, ahí está bien. ¿Alguien más que quiera hacer esta oración? Queremos orar por ti. ¿Habrá alguien más? Bueno, vamos a orar contigo. Cierra tus ojos un momento. Aquí está el Señor Jesús y dile esto: Señor Jesús, hoy decido entregarte mi vida. Creo que moriste en la cruz
para pagar mis pecados y que resucitaste. Tu tumba está vacía y ahora en ti yo tengo vida eterna. Te acepto en mi vida, te reconozco como mi Señor y Salvador y decido a partir de hoy seguirte siempre, mi Dios y mi Señor. Amén y amén. Amén. Jesús está en ti. Para ti mientras. Amén. Un aplauso, Señor. Y hermano. Amén, aleluya. Por último, no dejes esta palabra, llévala. Algo tienes que hacer con esto a lo largo de la semana. Y tiene que haber cambios en tu vida. Que no sigas igual, porque Dios quiere usarte. Dios se lamenta por esta nación. Y Dios llora con esos hogares que han perdido a sus seres queridos. No quiere que eso pase, pero la iglesia se tiene que levantar para que esto se detenga. Solo la iglesia detiene la obra del diablo, pero cuando la iglesia cree y está firme. Amén. Un aplauso, Señor, dale. Amén. Y vamos a despedirnos. Amén, gloria a Dios, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Dios hace cosas maravillosas. Recuerden que al principio de la prédica usted le dijo a su hermano que íbamos a ser obedientes. ¿Sí recuerda? Dios nos dio una instrucción. Tenemos que avivar ese fuego. Así que todos los días, todas las mañanas, todas las noches, vamos a orar a nuestro Dios, vamos a llegar a ese lugar santísimo, vamos a leer su palabra y vamos a ser parte de lo que Dios va a hacer en esta iglesia. Amén. No vamos a ser espectadores. Aquí no queremos porra, no necesitamos porra, necesitamos a puros jugadores, todos necesitamos estar en el juego. Así que todos vamos a comprometernos como lo hicimos en la mañana con Dios. Aquí vamos a ser obedientes, así que vamos a avivar el fuego de Dios cada día. Amén. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar y darle gracias a Dios por este servicio. Padre, en nombre de Jesús, te agradecemos por todo lo que tú has hecho en este día. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Y te pedimos, Señor, que ahora, Señor, que nos vamos de este lugar, tu presencia vaya con nosotros a donde quiera que vayamos, que tú bendigas a cada uno de nosotros, bendigas nuestros hogares y que día a día podamos avivar ese fuego que hay en nosotros para que podamos ser parte del avivamiento que tú vas a traer no solo a esta iglesia, sino a esta nación. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hermano, no se vaya. Vamos a despedir este servicio con una alabanza de poder, dándole gloria a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Gloria a Dios.